Muy bien, estimados participantes de este diplomado en gestión de iniciativas comunitarias en atención primaria en salud. Una muy buena tarde para todos o un saludo para buen día o buena noche, dependiendo de la hora de que vean la grabación. La idea de hoy consiste en avanzar en los contenidos temáticos de este proceso formativo y hoy nos corresponde avanzar en el tema de salud y enfermedad en comunidad. Como ustedes han revisado en sesiones previas y anteriores, la primera se enfocó en el tema de participación, pues en el tema de participación comunitaria. La segunda, el tema de normativa. La tercera, educación para la salud. Estos elementos son muy importantes porque circunscriben todo lo que se refiere a ese proceso con comunidad, cómo particularmente participar con otros, en qué contexto estamos y eventualmente la importancia de la educación. Perdón un momento. Sí, yo ahorita en periodo vacacional tengo niños acá en la casa eh, y para concentrarme mejor prefiero cerrar. Y la idea hoy, de la misma manera, es continuar con el tema de salud y enfermedad en comunidad. Es supremamente importante avanzar en este tema porque a partir de ahí ya se van estructurando los elementos estructurales de todo esto que se puede trabajar en pro de la salud de la comunidad. En 8 días veremos el tema de cómo recolectar información. Es supremamente importante que puedan asistir. Y en 15, ya finalizando las sesiones de este año para poder descansar, finalizaríamos con el tema de herramientas digitales para la comunidad. También es muy importante que lo puedan tener en cuenta. Como se mencionó la semana pasada, ustedes han tenido acceso a la plataforma, se ha compartido en el correo de invitación. Está la plataforma para hacer las actividades individuales, las cuales son obligatorias para poder aprobar. Y también se puso la actividad grupal que en la grabación de la sesión anterior, pues explica perfectamente cómo hacer. Ya la próxima semana, como se les había indicado, se subirá la segunda actividad grupal para que usted la pueden tener en cuenta, que tiene que ver con el tema de confianza y credibilidad. Sin mayor preámbulo, pues vamos a arrancar con este tema. Y es que nos vamos a enfocar en estas cuatro características. Primero, lo que es salud y enfermedad, entendiéndolo un poco mejor. Segundo, lo que es promoción de la salud. Tercero, prevención de la enfermedad. Y luego, para poder aplicar uno de los ejemplos o entender un poco mejor lo que hemos visto, lo que veremos en esta sesión, vamos a ver un tema común que hace referencia a la frecuencia de enfermedades en Colombia y en general en el mundo, que es la salud cardiovascular, que es un tema de interés. Todo esto bajo una mirada comunitaria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, dejando un espacio para preguntas y recomendaciones. Ya para poder arrancar, y quisiera que escribieran en el chat, no es recomendable que abran micrófonos, sino recomiendo que escriban en el chat. Van a responder las siguientes preguntas. Les voy a dar 10 minutos eh, sin buscar en internet, solo con lo que ustedes creen saber y particularmente si están en grupo viendo la sesión, pueden colocar para nuestro grupo es tal cosa, que es salud, que entienden por promoción de la salud, que entienden por salud comunitaria y qué es un entorno saludable. Entonces, responden en el chat, voy a dar en este momento 10 minutos y ya vuelvo con ustedes.
Ya tengo 45 respuestas, 46 en el chat. Y la idea, como parte de la dinámica, es que ya tengo algunas respuestas. Nayibi, estar bien físicamente. Laura, salud, condiciones de bienestar. Camilo Montes, salud, estado de bienestar físico, psicológico y emocional. Laura Ortiz, menciona la salud implica toda ausencia de enfermedad, como gozando de un estado físico y mental. Bienestar, permitiendo la calidad de vida y funcionalidad de áreas de vida. Bimal, salud es la ausencia de enfermedad. Nayibi, estar bien física y mentalmente. Hewlett Packard, que es salud, gozar de buen estado de bienestar. Salud es sentirse bien mentalmente. Franci, la salud es alcanzar un estado óptimo de equilibrio en el ser humano. María Fernanda Barrera, salud es un estado de bienestar máximo, una persona en su ámbito físico y mental. Nancy, estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y así secuencialmente ustedes empiezan a definir salud es vida, promoción de enfermedades, estado completo de bienestar, estrategias para estar sano, atención primaria en salud y comunidad, salud, un tema del ser humano, promoción de estrategias para mejorar el estado de las personas, cómo tener vida saludable, es vida y amor, etcétera. Entonces, ya con base, igual pueden seguir respondiendo las preguntas porque esto pues va a quedar un chat. Es muy importante entender que el desarrollo de la sesión en general de este proceso formativo es comprender un poco mejor qué consisten estos elementos conceptuales que ustedes ven acá. Ya para continuar, vamos a empezar con el primer tema. Y si ya respondieron salud y enfermedad, déjenlo así. Y si quieren responder las otras, lo pueden hacer mientras voy acá eventualmente avanzando. Pero entonces, para poder arrancar con el mismo, pues resulta que particularmente, como les he mencionado, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización Mundial de la Salud. Y lo primero que hace esta Organización Mundial de la Salud es poner la definición de salud, porque antes de 1946 se creía que la salud era la ausencia de enfermedad y si uno le preguntaba ¿y qué es enfermedad? La ausencia de salud. Desde el punto de vista epistemológico o filosófico, esto es tautológico, porque la una es la negación de la otra. Por ese motivo, particularmente, la OMS determina ese completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades que permite desarrollar proyectos de vida y ejercer autonomía. En cierta medida, ya la enfermedad se ve como algo negativo, como una alteración del funcionamiento normal y que puede generar sufrimiento o riesgo. Pero a partir de acá hay una definición o una, digamos, un problema, porque empieza a aparecer la palabra normal. ¿Y qué es lo normal? En la Segunda Guerra Mundial era normal ser delgado, o al contrario, en una época era normal tener, digamos, una estructura corporal determinada. En poblaciones indígenas es normal alguna serie de condiciones que para otros posiblemente no sea normal. Por ende, esta definición empieza a tener una serie de características e incluso cuestionamientos, porque es que yo no puedo equiparar salud a normalidad, porque es que normal, pues es muy subjetivo y depende del entorno. Es donde viene lo segundo, la salud puede ser un concepto o una percepción subjetiva, porque yo puedo sentirme bien, pero particularmente puedo tener alguna enfermedad que se está gestando, que está hasta ahora arrancando, y la pregunta sería, ¿yo estoy sano o yo estoy enfermo? Y es relativo, particularmente, porque desde el punto de vista médico, pues se puede estar gestando la enfermedad, pero desde el punto de vista, pues al no tener ninguna sintomatología, que es lo que las personas sienten, o ningún signo, que es lo que los médicos particularmente identificamos, pues particularmente yo puedo decir que no está, digamos, enfermo. Entonces, esto puede ser demasiado complejo, que es lo segundo. Y tercero, que pues dependiendo del contexto, pues va a depender también de la capacidad funcional, la capacidad que yo tenga para poderme mover en distintos entornos. Algunos dicen, igual la definición de la OMS se mantiene, que esto pues va a depender de una mirada ecosistémica, muy del territorio, y en donde pues interactúa en ese componente biológico la subjetividad, que significa para mí la salud, los entornos y las estructuras. Como ustedes verán y les contaré más adelante, en un municipio la población decía
que para el municipio había unas enfermedades que eran las más frecuentes, como la hipertensión arterial, que hoy vamos a hablar de ese tema, o la gripa, pero para la comunidad eso no era un problema. Para la comunidad había otro problema, que era el más importante, pero no está en los primeros lugares de los registros. Entonces, hay distintas formas de comprender y percibir. Ahorita, como veremos en el tema de hipertensión, porque vamos a hablar de hipertensión, pues esto tiene algunas particularidades. Y la idea de ustedes como gestores que están aprendiendo este proceso es que ustedes puedan divulgar o comunicar al resto de personas que están cercanos o lejanos a ustedes, pues estos aprendizajes que se empiezan a ver acá. En el mismo sentido, pues aquí tenemos una definición de Dahlgren y Whitehead que establece que hay distintas formas de ver la salud y la enfermedad. Por ejemplo, una mirada biológica, en donde se habla de función adecuada. Si, por ejemplo, mi hígado funciona de manera adecuada, pues puede decir que biológicamente estoy bien. Pero si yo tengo algunos factores de riesgo, que son las condiciones que me van a llevar a una enfermedad, pues puedo tener signos y síntomas que puedan expresarlo y particularmente tendría que recuperarme. Pero no es solo la condición física, porque esto es importante mencionarlo. Y en nuestro contexto, en muchas oportunidades se nos olvida que también hay una dimensión psicológica. Esto también implica un bienestar emocional, pero también lo que me puede llevar a alterar esa condición psicológica puede verse un estrés crónico, pueden existir algunos trastornos clínicos, y esto puede requerir de procesos de afrontamiento, psicoterapia y acompañamiento. En el tema social, las redes suman un papel supremamente importante porque una red fuerte puede hacer que una población sea saludable y de esto se habla, como se vio en la primera sesión, de esa participación de las personas y esa posibilidad, la fragilidad social. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre menciono, a mí, yo no soy de Bogotá, yo nací en un municipio un poquitico alejado de Bogotá, pero en Cundinamarca. Yo me acostumbré toda la vida en el campo y cuando llegué a Bogotá, lo primero que choqué culturalmente es que me di cuenta que las personas no eran unidas, a diferencia en el municipio, en donde era particularmente algo completamente normal y eso particularmente no me gusta de Bogotá y yo lo puedo ver como una forma de fragilidad social, a diferencia de otras partes del país. Cuando voy a otras partes del país, ese calor humano se siente, pero no quiero hablar, digamos, negativamente de la ciudad en donde vivo actualmente. Aislamiento, pues puede ser una condición y eso puede contraer o traer algunas enfermedades y también pues implica una reintegración. Pero también hay un tema ambiental que muchas veces nos olvida y eso lo veremos en la última sesión y es el efecto que puede tener el ambiente hacia el hombre y cómo el hombre también modifica el ambiente y va a depender de la exposición o del daño ambiental y eso va a impactar en la salud humana. Y todo es un continuo porque estamos constantemente migrando de un lado para el otro. No hay un estado óptimo de salud, es imposible, porque nosotros empezamos a enfermarnos desde el día que nacemos, porque ya empezamos a envejecer y eso hace parte de esa historia natural de las personas. Y el extremo de la enfermedad, pues termina siendo la muerte, que va a ser en últimas al periodo al cual todos vamos a llegar hasta ahí. Pero es muy importante comprender cómo vamos transitando de un lado al otro y eso desde el punto de vista comunitario es importante porque en general las personas particularmente no son conscientes de ese transitar entre un proceso y el otro. Y es que desde el punto de vista amplio, como ustedes lo van a ver en esta sesión, la salud y la enfermedad son un continuo. Yo no estoy de acá, no es estática, hoy estoy acá, sino yo constantemente voy a estarme moviendo por ese, digamos, proceso o continuo de salud y enfermedad, en donde la salud la puedo intervenir mediante la promoción de la salud. Yo puedo promover la salud, no promocionar la salud, porque es que una confusión de la traducción, que es el promotion, es que se habla de la promoción de la salud como promocionar, hacer campañas, y eso no necesariamente es promover la salud. La promover la salud es algo mucho más complejo. Y la enfermedad, como se menciona, la idea es prevenir esa enfermedad, determinar o reducir o mitigar esos efectos que pueden tener las enfermedades. En la mitad está ese componente que se llama atención primaria en salud, que vimos ya hace 2 sesiones,
que implica esa forma de atender a la población que es necesaria, en donde yo puedo promover la salud, pero también puedo tratar la enfermedad y están esas condiciones, esos determinantes de la salud que pueden hacer que yo vaya por un lado para el otro. Y eso es lo que sería la atención integral en salud, desde la salud, la enfermedad, contemplando esas condiciones sociales y un modelo de atención, ya sea comunitario o hospitalario, para atender. Eso es lo que se concibe, grosso modo. Y claro, desde el punto de vista amplio, para las personas, como ya se ha dicho, la salud particularmente es equivalente al hospital, pero dejamos por fuera todo lo que no incluye a este sector o a esta institución y que también termina siendo importante y en donde ustedes como líderes comunitarios tienen un rol absolutamente clave. De esa manera, y después de abordar este componente introductorio, es que vamos a desplegar lo que es la promoción de la salud, entendiéndola. Recuerden que esto implica aprendizaje para la comprensión. Luego pasaremos a la enfermedad para después dar un ejemplo de una enfermedad que puede llegar a ser cotidiana y que resulta útil que conozcamos varias recomendaciones y que podamos eventualmente discutir, porque también como comunidad tenemos que saber, así sean elementos básicos de las enfermedades. Ya el diagnóstico y tratamiento pues dependerá de nosotros, el personal de salud, pero la comprensión, la identificación e incluso la recomendación y la educación termina siendo un tema en donde ustedes terminan siendo importantes, porque como ya lo mencioné, la atención primaria en salud, esto parte desde el autocuidado, de lo que yo puedo hacer para contribuir con mi propia salud. Y es que para poder comprender la salud, pero también la enfermedad, aparece un término que son esos determinantes de la salud. Esos determinantes son aquellas condiciones o factores que van a explicar que una persona esté enferma o que esté sana. Y esto viene desde 1974 en Canadá, en donde el ministro de Salud de Canadá, Marc Lalonde, determinó que habían cuatro factores que determinaban que una persona pudiera estar saludable o sana o pudiera pasarse al otro lado. El primero se llama la herencia o biología, que es lo que cada uno de ustedes tiene. Esa capacidad de responder a las enfermedades es diferente. Incluso, para explicar este factor, ustedes pueden comparar dos personas de 80 años y pueden decir, esta persona posiblemente se vea más deteriorada que otra y pudieron tener las mismas costumbres, nacieron el mismo día, el mismo trabajo, pero por algunas condiciones biológicas, una persona puede desarrollar algunas enfermedades en contraposición con otra. Y es un factor que es muy difícil de modificar. El otro ejemplo para mostrar esto, si ustedes recuerdan en la pandemia, se decía que la población más vulnerable eran los adultos mayores con algunas enfermedades eh, y que los jóvenes sin ninguna enfermedad eran una población que posiblemente no le iba a pasar nada. Pero algunos mayores con enfermedades les dio COVID y no se murieron. Y algunos jóvenes, pocos, también les dio COVID y sí fallecieron. Y esto hasta el momento es inexplicable porque se está investigando al respecto, pero se puede decir que puede responder a estas características. O lo mismo, ustedes, por ejemplo, mañana van al banco o van a un salón de clase y alguien estornuda que tenía gripa. ¿De qué va a depender que alguno de ustedes se complique? ¿De qué va a depender que a otros no les da absolutamente nada? Va a depender de un factor que muchas veces se va transmitiendo de abuelo a padre, de padre a hijo, o en otras oportunidades, ese componente biológico interno también puede ser consecuencia de la vacunación, por poner un ejemplo. Luego viene el segundo factor, que hace referencia al ambiente. El ambiente no es solo el medio ambiente, esa parte ecológica que muchos creemos, se refiere también a un entorno social, un entorno físico, un entorno humano, un entorno ecológico, dicho de otra manera, y depende de muchas y muchas y muchas condiciones. Y a partir de esas condiciones, particularmente, hay personas que probablemente van a estar más enfermas o no, dependiendo de dónde estén. No sé si ustedes sabían que en Colombia, en la Alta Guajira, la expectativa de vida se disminuye 12 años solo por estar en la Alta Guajira, en contraposición con otros sectores, porque las condiciones del entorno y características, digamos, contextuales hacen, digamos, que las personas tengan mayor predisposición a disminuir su calidad y expectativa de vida. No es lo mismo vivir acá que vivir en Singapur, que vivir en España,
que vivir en Suiza, que vivir en Estados Unidos, porque dependiendo del entorno, condiciones de seguridad, servicios de salud, posibilidades laborales, inclusive la misma contaminación o la polución, pues va a hacer que yo sea más saludable o no tanto. Pero particularmente no es por hablar mal de nuestro país, nuestro entorno también es favorable porque también puede ser considerado como un entorno protector. Y al respecto, una de las cosas que me encanta mucho desde septiembre, en donde sale un comercial en una emisora, es que las personas ya empiezan a planificar lo que son las festividades de fin de año. Y en donde acá, particularmente, empezamos desde este mes ya a planificar las novenas del 16 o la noche de velitas, el 24 no puede faltar, digamos, la gran festividad, que aquí no se come pavo como en Estados Unidos, en donde se acuestan temprano, aquí puede ser el sancocho, el tamal con chocolate, u otra serie de características, y ni que se llegue el 31 de diciembre, en donde somos muy unidos, y si la abuelita no quiso ir, pues todos los nietos vamos para que comparta con nosotros. Es un entorno muy protector, muy unido, que particularmente nos hace latinos. Ustedes van a otro sector, como por ejemplo en Europa, y es completo silencio. Allá no hay novenas, allá no hay noche de velitas, e incluso es tan complejo, porque recuerden que en diciembre estamos en invierno, que algunos adultos mayores fallecen en Navidad y se dan cuenta hasta meses después porque ni siquiera los hijos los llaman. Entonces, esto también depende de características contextuales, que puede ser tanto de ancho como de largo, que pues va a depender del contexto y de varias características. Acá tenemos una eh, gran probabilidad de tener fuentes hídricas. Colombia es uno de los países con mayores fuentes hídricas. Brasil está en el primer lugar. A diferencia de otros países, como por ejemplo en España, en donde particularmente les toca sacar de agua subterránea y hacer procesos de reciclaje porque no tienen la posibilidad. Eso también tiene una serie de costumbres en donde aquí el colombiano se puede bañar 2 veces al día, yo no lo hago, o se puede demorar porque pues no tenemos esa conciencia del agua en donde en otros sitios, por ejemplo un alemán se demora bañándose 2 minutos precisamente por esas características y condiciones. Entonces, con base en esas, digamos, situaciones y generalidades, ese contexto es importante. Luego viene, ahorita les voy a contar un detalle importante también que combina dos factores. Luego viene el comportamiento, que es lo que cada uno de ustedes hace o lo que yo hago para ser saludable. Si como comida chatarra o ultraprocesada, que es el término técnico, si tomo alcohol, si, por ejemplo, ¿cuántas horas debería dormir una persona para ser saludable? ¿Cuántas horas? Pongan en el chat. ¿Cuántas horas debería uno dormir mínimo para ser saludable siendo adulto? Porque los niños deben dormir más, porque dentro de su proceso de neurodesarrollo y crecimiento, el niño tiene que dormir más. ¿Cuántas horas debería dormir? 8 horas, 8 horas. Según la literatura y según distintas investigaciones, 7 horas es lo mínimo que una persona debería dormir para no generar enfermedades. Si duermo menos, por ejemplo, ustedes están durmiendo y se despiertan rotundamente, el corazón se empieza a latir porque pues digamos que el sueño tiene algunas funciones y características y el no dormir adecuadamente puede predisponer a enfermedades como la diabetes, la obesidad, la tensión alta o también enfermedades de salud mental. Ya dormir mucho, no hay estudios que lo muestren, 12, 14 horas, pero digamos que ya dormir ya por encima de 16 también puede generar problemas de memoria y problemas también psiquiátricos. Entonces, dormir es un hábito que es importante si duermen con un celular a la mano, con pantalla, lo que ustedes comen, la actividad física que hacen, pues va a depender de cada uno de ustedes. Y eso también puede predisponer a algunas enfermedades. Y por último está el servicio de salud, porque evidentemente imagínense que en un país no exista servicio de salud. Pues es importante porque a dónde asisten las personas, a dónde pueden consultar, y es muy importante que el servicio tenga calidad, oportunidad y suficiencia, porque es muy importante. Y estos cuatro elementos se consideraron como claves en Canadá, pues para que las personas pues sean saludables. Un elemento aquí importante, combinando ambiente y comportamiento, es que España es un país con una alta expectativa de vida. Y a quienes conocen España saben que no es el país más saludable en comparación con otros. Pero España tiene dos hábitos que predisponen a esta condición. Primero,
la dieta mediterránea, que es una dieta, pues tiene verduras, tiene sobre todo pescado, eventualmente cerdo, pero muy poco y carne. Entonces, esta dieta ayuda. Y lo segundo es la dieta después del almuerzo. La dieta después del almuerzo genera un proceso biológico que ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, que para quienes no lo saben, la resistencia a la insulina es predictora de algunas enfermedades. Entonces, aquí en Colombia, cuando cuestionamos a los de la costa atlántica que porque tienen fiesta, pues no es un hábito saludable. Lo que pasa es que culturalmente nos cuesta aquí pensar en una siesta, pero es un hábito saludable. Colombia es de los países que más madrugan y eso, pues, particularmente somos muy trabajadores. Cuando incluso Shakira sacó una canción hace tiempo que se levantaba para llevar a los niños a las 9 de la mañana, yo decía, eso no pasa en Colombia. Aquí los niños los dejamos a las 7 de la mañana en el colegio y particularmente se ha visto que hay unos patrones, digamos que dentro del ambiente y que hacen parte de ese comportamiento que pueden ayudar o particularmente gestionar. Lo que pasa es que evidentemente aquí por un tema de productividad y características pues no es permitido hacerlo. Y a mí me parece muy bien que los niños entraran más tarde, digamos, ese proyecto de ley que pues ya fue aprobado. ¿Por qué? Porque el niño tiene que dormir. Hay niños, y eso me da tristeza, a las 4 de la mañana. Si los papás supieran el efecto en su salud de levantar a un niño tan temprano y las alteraciones para el crecimiento, la predisposición de enfermedades, creo que no lo harían. Pero bueno, digamos que son características y no voy a hacer juicios de valor. Y por ejemplo, el país que más madruga es Japón. Entonces, y ellos tienen unas características, pero tanto es que hay una serie de condiciones en el comportamiento que particularmente se tienen que, digamos, modificar y se está promoviendo por parte del gobierno. Yo les voy a hacer aquí una pregunta y necesito que coloquen en el chat. Esto pasó en el 74 en Canadá y fue un ministro de salud. Y él tomó la decisión de invertir los recursos económicos en uno de estos cuatro factores, en herencia, o en ambiente, o en comportamiento, o en servicios de salud. Si ustedes tuvieran la posibilidad de decirle al ministro de Salud, al siguiente, invierta en este determinante, ¿cuál determinante escogerían? Y póngalo en el chat, porque esto tiene un componente importante que hace parte de este proceso, en la biología, en el ambiente, en el comportamiento, o hay que meterle la plata a servicios de salud. Entonces es importante que describan cuáles de ustedes eh, le, le incluirían. Bien. Luego, pues como él fue ministro de Salud de Canadá, pues él implementa el modelo y ya en el 99, Canadá extiende estos determinantes y los llama los determinantes clásicos extendidos y no reevalúan a los anteriores, no se reevalúan en ningún momento, sino simplemente son complementarios o ayudan a entender mejor esta parte de características. Y entonces, por ejemplo, se dice que es muy importante el ingreso y estatus social. Claro, a mayor ingreso, mayor posibilidad de ser saludable, porque se dice que la pobreza, pues digamos que tiene mayor probabilidad de las enfermedades no son tan benévolas en población pobre y vulnerable, e incluso se puede presentar algunas enfermedades. Redes sociales de soporte, que ya lo mencioné, en esa parte del ambiente, educación y alfabetismo. Población que es más educada es población que es más saludable, empleo y condiciones laborales, ambiente social, físico, las prácticas personales, que sería comportamiento, salud infantil, condición genética, el servicio de salud también está acá nuevamente porque es importante, el género, porque hay condiciones que afectan más a las mujeres en contraposición a los hombres, y ese componente cultural. Y curiosamente es un modelo que también hoy está vigente. A mí me gusta mucho el inicial porque enseña muchas características. Pero, María Alejandra, tú mencionas determinantes sociales, solo tienes que responder estos cuatro, porque es que los determinantes sociales tienen una explicación diferente. Tendrías que coger, María Alejandra Beltrán, alguno de los cuatro originales, no los determinantes sociales. ¿Por qué? Porque es que el modelo de clásico se sigue manteniendo. Es que estoy aquí mirando sus respuestas. Había que escoger uno, pero bueno. Paralelamente, Marc Lalonde también consideró en el 74 que había una serie de factores sociales, políticos y económicos de cada país que podían particularmente influir en la salud de las personas. Este fue un factor que particularmente un grupo de autores decide
particularmente trabajar, y lo llamaron los determinantes sociales. Pero los determinantes sociales no reevalúan o no, digamos, sepultan los determinantes clásicos. Es una aclaración muy importante que hay que hacer. Es otro enfoque, porque determinaron o decidieron llamarlo que había unas condiciones sociales, pues, que podían explicar o no la enfermedad de las personas. Y de esto se plantearon distintos modelos, no hay un modelo establecido. Entonces, por ejemplo, se planteó un modelo que decía que hay condiciones individuales, familiares y colectivas. Este es un modelo. Otros dijeron que habían condiciones proximales, que son mías, intermedias de mi entorno y distales, que son país, o singulares, particulares y generales. Pero en términos generales, no hay ningún modelo que sea mayor al otro, y para poder entender, se refiere a las condiciones sociales del entorno en donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, en donde pues va a depender una serie de condiciones sociales que van a predisponer o no a las enfermedades. Esto no dista de este, solo que simplemente es otro abordaje. Y fue tal el abordaje que la Organización Mundial de la Salud dijo en el 2008, un momento, hay que definir un único modelo, y muchos no les gusta, que reconstituye y diga cuáles son esos determinantes sociales sin reevaluarlo y sin reevaluar lo clásico. Y dice, los determinantes sociales son, hay que mejorar la vida de las personas, ya que luchar por la distribución equitativa de los poderes y el recurso, los recursos, simplemente, y medir e intervenir. Entonces, lo resume de esa manera y ahí aplica todo. Y si eventualmente en algunos sitios dicen el proximal distal es el recomendado, no. Todos los cuatro modelos son válidos y ninguno se revalúa. Pero entonces, volviendo al primer punto, como parte de la dinámica, no necesariamente son distintos abordajes, Janet, no necesariamente son complementarios, porque, por ejemplo, los clásicos para mí abordan todo, los extendidos los explican mejor, la parte social reconoce lo social, pero que también estaba arriba, y los sociales simplemente la comisión de los determinantes se resume que hay que vivir bien desde el inicio, pero todo eso es lo mismo, simplemente que dicho de otra manera, y son distintos modelos. Ustedes escucharán esos determinantes de la salud. Pero entonces, en Canadá voy a volver al 74, me voy a devolver a hace 50 años. ¿Qué pasó con Marc Lalonde? Él hizo una evaluación para poder determinar en dónde invertir, como ya se los dije. Y esto fue lo que encontró. Él determinó cuál era la influencia que tenían los determinantes sociales, determinantes de la salud, perdón, en la salud de las personas. Y cuántos recursos se le estaba invirtiendo en ese momento. Y él encontró que los servicios de salud solo responden al 10% en la salud de las personas. El resto está por fuera del hospital. Y tiene mucho sentido, porque el hospital no se enfoca particularmente en la salud, el hospital se enfoca en atender la enfermedad, y es absolutamente lógico. Y en cambio, el 60% está en ambiente y en comportamiento. La herencia es muy difícil de modificar, ese componente biológico es complejo y tiene un 27 a 30%. Y lo curioso es que pudo comparar y contrastar cuántos recursos o cuánta plata se le invertía, y encontró que en Canadá el 90% de los recursos se invertían a servicios de salud y solamente el 3% a ambiente y comportamiento. Situación muy similar a Colombia, y esto hay que decirlo, si uno lo traslada a Colombia, esto particularmente es una foto de lo que es Colombia, porque particularmente dejamos por fuera el resto de lo que está en el hospital. Pero ¿qué hizo él? Y esto es una aclaración importante. Él no quitó los recursos de la parte hospitalaria, porque como les mencioné, son importantes en Canadá. Él dijo, lo que se le está invirtiendo a salud, volvamos a invertir. Pero hagamos un componente como política de país para invertir más en ambiente y en comportamiento. Y es por eso que el sistema de salud de Canadá y Canadá como entorno es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, vale la pena decirlo. Y si ustedes contrastan Canadá con Estados Unidos, que están muy cerca, en Estados Unidos pasa completamente lo contrario, la salud es demasiado costosa, y allá culturalmente se entiende que comer en exceso, por ejemplo, una hamburguesa, aquí en Colombia uno le da cargo de conciencia comerse una hamburguesa o una porción de pizza, por poner un ejemplo. Allá las personas culturalmente se comen la caja completa, o se comen tres o cuatro o cinco hamburguesas porque hace parte de su cultura. La comida es más ultraprocesada, es más azucarada,
digamos, con alto contenido de hidratos, y eso hace que dos países tan diferentes, pues, sean tan diferentes, siendo tan cercanos, solo por este componente que viene desde 1974. Si ustedes miran fotos de alrededor del 60 de Estados Unidos, la gente era delgada. Esto es muy importante, cómo dos países con base en una serie de características terminan cambiando diametralmente con respecto a sus condiciones y perfil de salud. Esto es importante entenderlo. Y a partir de ahí, en Canadá, es normal que, y obviamente hay condiciones de seguridad, la gente hace actividad física, no porque se le imponga, sino porque hace parte de su cultura, tiene huertas, consumen sobre todo muchas frutas y verduras, que en Estados Unidos es algo que no es muy común y que aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos gran biodiversidad de frutas y verduras que para poder consumir, solo que no aprovechamos el proceso. Ahora, otro tema importante es que aquí en Colombia eh, nuestra dieta está basada también en harinas, en contraposición con España, porque aquí, digámoslo o no, la mayoría de personas en su dieta del almuerzo, arroz y papa, más la ensalada, más la proteína, más otra serie de condiciones, solo por poner un ejemplo, y eso puede llevar, porque hace parte de nuestro proceso, e incluso la papa puede estar en las tres comidas, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. No quiere decir que haya que quitarla, pues solo hablo de las condiciones generales, pero ahí también hay que ser consciente de las condiciones, pero además porque hace parte de nuestra producción agrícola para eventualmente Colombia particularmente consume mucho, mucho arroz. En Europa es rarísimo que allá consuman arroz, pero hace parte de nuestro proceso alimentario. Entonces, esto es muy importante para entender el efecto. Por lo cual, claro, el servicio está acá y ustedes pueden decir, manténganlo, pero ustedes como líderes comunitarios tienen que entender, pero ojalá intervenir ese 62% que depende del comportamiento y depende del entorno. Y en esto ustedes sí tienen incidencia. Y esto es supremamente importante, porque en esto no se es consciente. Pensamos que estamos enfermos por culpa del sistema, pero hay condiciones que particularmente están por fuera del hospital. Y eso es fundamental entenderlo ustedes como líderes, como gestores, poder entender y llevar allá, porque en términos generales también nuestro sistema ha generado un paternalismo hacia la parte hospitalaria. Dependemos mucho del hospital, pero si entendiéramos este porcentaje de manera amplia, pues posiblemente cambiaríamos la forma de intervención. Por otro lado, este es otro modelo de Dahlgren y Whitehead. Esta es otra forma, es otro modelo de determinantes sociales. Este es el 2008. Aquí habla de edad, sexo, factores hereditarios, agua, vivienda, trabajo. O sea, todo tiene que ver con la salud de las personas. Y esa es la conclusión más importante. No el modelo. Entender que construir una carretera, entender que tener vivienda, entender que si estamos hacinados, entender que, por ejemplo, estoy desempleado, o entender que si no protejo el agua, todo eso puede tener influencia en la salud, inclusive los ingresos económicos. Y todo eso se conoce como determinantes de la salud. Y es muy importante ser conscientes. Infortunadamente, en nuestro país, el Ministerio de Salud se enfoca con una mirada fragmentada y no se articula con el resto de ministerios para abordarlo. Y eso ha sido tradicional porque se considera que la salud tiene que ver mucho con acciones de hospital y de pronto con acciones en donde esos hospitales o secretarías de salud llegan hasta la población, de pronto para vacunar, para tomar tensión arterial, y eso pues puede aportar, pero no impacta en el mayor porcentaje que termina siendo necesario para que la población sea saludable. Para eso se requiere una serie de intervenciones. Solamente, por ejemplo, como ustedes verán, si yo mejoro el desplazamiento a un centro de salud, se mejora la mortalidad materna, la mortalidad de las mamitas, de manera supremamente importante. Entonces, es clave que entendamos el funcionamiento de este proceso. Bien, entendiendo qué puede llevar a la salud y enfermedad, que se me cae el computador, podemos entender cómo se puede promover la salud, y es que esto viene posterior. Y claro, dirán, estoy utilizando referencias antiguas, pero es que son vigentes y aplican guardando las proporciones para hoy. Y es que después de esa promulgación de salud, de esa promulgación de determinantes, inclusive de atención primaria, que es del 78, la Organización Mundial de la Salud decide construir un concepto favorable y no solo enfocarse en la enfermedad, siendo consecuente, y lo llama promoción de la salud, y es en 1986. Y el término consiste en darle a la población
los medios necesarios para que se mantengan saludables o alejarlos de la enfermedad. Y de esto depende la vivienda, el empleo, la paz, por ejemplo. Todos estos son elementos necesarios para mantenerse saludable, casi con la misma vida misma. Y se dice que hay 5 estrategias que son necesarias para que seamos saludables. Esto en coherencia con los determinantes. Lo primero, unas políticas públicas saludables. ¿Qué es una política pública saludable? Una política pública saludable no es una política de salud. Una política de salud es la ley 100. Punto. Una política pública saludable es que su objetivo, directo o indirecto, es que la población sea saludable. Ejemplo, ambientes libres de humo, etiquetado frontal, el uso de cinturón de seguridad o normas viales son políticas que están orientadas para poder promover que las personas sean más saludables. Y son políticas públicas, claro está, pero no necesariamente son políticas de salud, no tienen que venir del ministerio, no tienen que venir de una Secretaría de Salud. Y esto es muy importante aclararlo, porque a veces se cree que termina siendo lo mismo. Y claro que termina siendo fundamental. Luego viene lo que es un entorno sano y seguro, que es aquel entorno que definió que todas las personas van a trabajar para ser saludables. Y bajo eso hay varias estrategias. Se dice que, por ejemplo, están las escuelas saludables. Es una iniciativa que se hace durante mucho tiempo, en donde en el currículo escolar se daban temas de salud, se incluían temas relacionados con ambiente, temas de salud, que la iniciativa después migró a instituciones educativas saludables e incluso evolucionó a universidades saludables o instituciones de educación promotoras de la salud, en donde se contempla que el sector educativo puede llegar a favorecer la salud y que en el mismo entorno puedo promover la salud. Sería un tipo de entorno. Está otro entorno que se llaman los municipios saludables. ¿Ustedes saben cuántos municipios saludables tiene Colombia? Escuelas saludables sí ha tenido varios, Colombia. ¿Ustedes saben cuántos municipios saludables tiene Colombia? Es aquel sector que se ha trabajado en el tema del cuidado del ambiente, en el cuidado del comportamiento, espacios públicos, temas de seguridad, las personas en actividad física, se promueve los saludables. ¿Saben cuántos municipios saludables se han declarado en Colombia? Cero. No hay ningún municipio saludable declarado oficialmente. Cero. Hay algunos que han podido avanzar, de acuerdo a la iniciativa CERS, que, digamos, ha podido, digamos, estructurarlo, pero oficialmente no hay ninguno, porque es complejo trabajar ese componente. Pero están estos dos. El tercer entorno saludable, particularmente, son las plazas de mercado saludables. Una plaza de mercado saludable, eso aquí en Colombia sí no se ve, eso sí es extraño. Dice que las plazas de mercado son sitios en donde las personas van a comprar o van a aprovisionarse de algunos alimentos y que el tendero puede ser una persona que puede ser un gestor educativo para promover hábitos saludables, inclusive comprender los beneficios que pueden tener algunos de los productos que ellos venden. Entonces, no necesariamente, no cumple con todos los criterios. Algunos lo dicen, pero oficialmente, de acuerdo a los criterios de OMS, no los cumplen. Y lo digo abiertamente. Porque incluso, por ejemplo, La Vega con Dinamarca lo intentó hace mucho tiempo, pero no lo alcanzó como política en general. Se dice que han avanzado y que tienen parte de la política para ser saludables, pero no se consideran completamente saludables. No lo cumplen. Esto es importante aclararlo. Entonces, están las plazas de mercado saludables, que es el tercero. Está el cuarto, que hace referencia a las cárceles saludables. Es otra iniciativa interesantísima, porque en las cárceles, pues el hacinamiento y algunas condiciones, se puede presentar algunas enfermedades, se tiene que garantizar que las personas privadas de la libertad, pues también puedan tener alguna condición de salud. Y pues aquí en Colombia tampoco se implementa. Y el quinto, sí se ha podido implementar, que se logre es otra cosa, las empresas saludables. Digamos que ha sido una iniciativa que viene más allá de salud ocupacional y que puede pues avanzar en lo que es un entorno. Yo a veces cuando hablo de este tema hago una pregunta. ¿Un hospital se considera un entorno saludable? Es una pregunta de reflexión y de comprensión. ¿Un hospital puede ser considerado un entorno saludable? Esta la pregunta se le hice hace años a gerentes de Cundinamarca Hospitales.
en una Depende. charla. Buenas No, tardes. un hospital no es un No entorno es un saludable, entorno saludable, es ni un entorno mentalmente de ni riesgo. físicamente. ¿Por qué? Porque uno no puede llevar niños. Ir a un hospital incrementa la probabilidad de enfermarme. No es un entorno saludable. Es más, las personas que van al hospital tienen probabilidad de enfermarse y el trabajar en el hospital incrementa factores de riesgo. Es un entorno de riesgo. Por ejemplo, trabajar con biológicos implica que yo me puedo contagiar en el caso de médico. No duermo, estoy estresado, como mal. Es un entorno que no favorece ser saludable. Cuando yo le dije esto a los gerentes me decían, doctor, no, porque nosotros damos salud. Mentira, ustedes tratan enfermedad, ustedes no dan salud. Es muy importante esta aclaración para entender lo que es un entorno saludable. Es absolutamente clave que entender lo que es un entorno. Un entorno, apenas yo pongo un pie, tengo mayor probabilidad de ser saludable. Esto es muy importante entenderlo, por lo cual es difícil, digamos, entender esa complejidad de un entorno. Luego viene el tercero, que ya ustedes lo vieron con el profesor Darío, que es la acción comunitaria, el empoderamiento comunitario, la participación comunitaria. Y es que las personas se pueden unir, pese el hospital puede estar ahí, pero para poder trabajar en pro de la salud. Tiene que ver también con entorno, o sea, el 2 y el 3, digamos que pues están muy interconectados. En una vereda, y yo sé que aquí hay personas de ese municipio que no voy a mencionar, mi mamá fue profesora de colegio y me dijo, ella sabía que yo trabajaba en salud pública hace muchos años, ella hoy ya es pensionada, y me decía, quiero que ponga atención a esta comunidad, a esta vereda, para que usted mire qué puede hacer. Yo fui, la visité, y un líder comunitario muy, pero muy proactivo, así como ustedes, que están a este diplomado, porque ustedes están acá en este proceso es porque quieren ser proactivos, porque si no habría otro motivo. Y este líder comunitario no era formado, digamos, de una gran formación, pero había entendido en algún lado lo que significaba la participación comunitaria. Y él promovió, es clima frío, a 20 kilómetros del casco urbano, uno se demora una hora, pues una vía destapada, no está pavimentada, eh, dependen de la agricultura, digamos que el cultivo de papa, cultivo de arveja, eh, también algunas vaquitas, algunos lácteos, y pues como toda vereda, pues tiene distintas particularidades. El tema interesante del asunto es que este líder tenía un fondo, y esto pues fue hace muchos años, me quisiera volver para conocer qué pasó con esta vereda, y cuando alguien se enfermaba, sacaban de este fondo. Hasta ahí yo dije, bueno, pues normal, hay un tema de solidaridad, lo entiendo perfectamente. Entonces, con base en estas características, dije, bueno, pues puede ser interesante eh, y, y particularmente se puede ver una iniciativa importante en esta población. Dije, pues interesante. Pero lo que más me llamó la atención fue lo siguiente. Resulta que ese mismo fondo, cuando una mujer quedaba embarazada, sacaban del fondo para pagar la gasolina para llevarla a los controles prenatales. Yo dije, nunca yo había visto eso. Y cuando el niño nacía, aseguraban que los primeros días, que es la alimentación, es la lactancia materna exclusiva, ellos no sabían del tema. La mamá pudiera tener ese soporte alimenticio para poder acompañar a su bebé. Yo inmediatamente quedé sorprendido y decía, ¿cuántos médicos necesitó esa comunidad para ser saludable? Ninguno. Puede haber sido algo accidental o algo intuitivo, pero mostró el efecto de la participación comunitaria. A los políticos no les gustaba ir, porque obviamente llegaba el político como cada 4 años o cada dos, si cambiamos presidente y alcalde, en donde llegaba y decía, aquí no traiga tejas, aquí no prometa tamales, arrégleme la vía, porque usted me arregla la vía, me voy a demorar no una hora, sino 20 minutos para sacar mis productos agrícolas y para llegar más rápido al hospital ante alguna emergencia. Eran muy críticos y la comunidad lo entendía. Complejo, difícil, sí, pero factible. Porque a partir de ahí eran claros. Porque particularmente ustedes saben que en Colombia, cuando vienen elecciones, pues todo el mundo empieza a regalar tejas, tamales, y eso pues particularmente va en contra del proceso democrático, pero también de la importancia de esa participación comunitaria. Entonces a los políticos no les gustaba ir
pero con una población absolutamente crítica. No puedo mencionar el municipio, pero me gustaría volver, pues hace pues, muchos años que no he vuelto, y fue algo pues muy bonito y que demuestra esa importancia que tiene un líder comunitario. Luego viene el 4, desarrollo de aptitudes personales. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes hace? Puede ser ese comportamiento para ser saludable. Pero aquí hay un detalle interesante. Uno no se levanta mañana y dice, oh, hoy quiero ser saludable, tengo que comer hoy más saludable o voy a hacer actividad física. Eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque siempre tiene que haber un detonante para intentar avanzar en hábitos saludables. Como mencionaron en la clase pasada, normalmente uno le tiene miedo a la enfermedad y cuando uno se empieza a sentir mal, uno dice, pues voy a hacerlo, o porque el médico o alguien me dice, oiga, mire, esto está mal, pero apenas yo me siento bien, inmediatamente pues vuelvo a recaer. Lo interesante es que alguien tiene que potenciar estas aptitudes personales y esto pues se tiene que mantener. Eh, pues esto implica ese desarrollo y características que se requieren para poder saludable, pero las personas no lo adquieren por generación espontánea. Alguien tiene que decirlo, alguien tiene que promover esos hábitos. Ustedes pueden ser, pero también conjunto con la Secretaría y los servicios, los que promuevan estas aptitudes personales. Son muy complejas. Cuando yo trabajo con niños, pues he visto una serie de características interesantes al respecto. Y el último es que en el servicio de salud no solo se enfocan en la enfermedad, sino que también trabajan en salud. Alguien me dirá, pero profe, en 15 minutos no se puede. Y la pregunta que yo le respondo, ¿y es que tiene que ser en consulta solamente? ¿Y tiene que ser solamente el médico? No, en países en donde esto se promueve, todos los profesionales de la salud, por ejemplo, enfermería, trabaja articuladamente por fuera de consulta para promoverlo. Acá es difícil por las características y condiciones como ya expliqué, pero es factible. Aparte de eso, digamos que el mundo se ha encargado desde la OMS en discutir estos temas de promoción de la salud. Este tema se ha discutido, me quedó la referencia, se ve negrita, pero ahí está, digamos, la referencia. Y después del 86 hasta el 2025, porque es posible que el otro año salga la siguiente conferencia, se han reunido constantemente para discutir el tema y han sacado hasta la fecha 10 conferencias de promoción de la salud, 10 conferencias que ninguna revalúa a la otra, todas se complementan. Y particularmente se enfocaron en el anterior milenio en comprender esto que les estoy mencionando. La de Ottawa de 1986 es el nacimiento de la salud pública moderna, es el nacimiento de la definición de la promoción de la salud y es la definición de las 5 estrategias. 2 años después, en Adelaida, se enfocaron en la primera, que es políticas públicas saludables. Explica muy bien cómo se hace este tema. En el 91, en Sudval, entornos saludables, que es el término oficial de la OMS. Aquí le decimos entornos sanos y seguros, pero oficialmente es entornos saludables. Y en Yakarta, en el 97, la importancia de la participación social, la reorientación de los servicios y la responsabilidad individual. Dicho de otra manera, se tomaron todo el milenio pasado, un periodo de 14 años, en entender estas 5 estrategias. Por eso es muy importante que particularmente ustedes como público las puedan comprender mucho mejor. Ya luego en Ciudad de México, en el año 2000, se empezó a hablar de la efectividad, porque esto sonaba romántico, esto sonaba muy bonito, pero esto ya es muy importante demostrarle al mundo que esto es efectivo. Y se empezó a hablar de empezar a encontrar estudios que mostraran la efectividad. Bangkok tuvo un detalle interesante en el año 2005, ya hace 20 años, en donde dijo dos cosas importantes. Primero, la importancia del sector privado, porque es que se asume que la salud depende de la parte pública y esto se asumió durante mucho tiempo. Incluso los que estudian salud pública creen que solo las instituciones públicas pueden trabajar en salud. No. Aquí en esta carta, dicho por OMS, se establece que el sector privado puede ayudar. ¿Ustedes se imaginan que la industria productora de alimentos de malos dicen vamos a envenenar y matar a la gente? No, lo hacen por un propósito, porque en la comercialización, digamos que cuando empiezan a producir los alimentos, se requiere agregar una serie de aditivos, pero no es porque sean malos, no porque no hay ningún suplemento que pueda particularmente hacerlo. Ahorita cuando pasemos en algunas diapositivas, voy a explicar un poco mejor el detalle. Pero asimismo, también el segundo componente es que también es muy importante empezar a investigar
para demostrar que la promoción de la salud sirve. Luego, en el 2009, en Nairobi, salud igual a desarrollo. Si yo trabajo en salud, voy a tener una población desarrollada. Helsinki, en 2013, salud en todas las políticas. Toda política que yo voy a hacer, tengo que preguntarme dónde está la salud y tengo que indagarlo o tengo que por lo menos reflexionar al respecto. Se voy a construir una carretera, ¿dónde está la salud? Por ejemplo, temas de ambiente o esas características y eso cómo se puede afectar. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Shanghái, en el año 2016, habló de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Salud. Salud tiene que ver con todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así es contemplado. Y Ginebra, en plena pandemia, porque son cada 5 años, esperamos que el siguiente año o cada 7, dependiendo del momento, salud para el bienestar. Aquí encerrados hablamos salud es igual a bienestar y es muy importante trabajar en ese sentido. Estamos en plena pandemia. Este ya lo mencioné, las 5 estrategias. Y a partir de ahí, con lo que acabo de explicar, es lo que es promoción de la salud. Se requieren de muchos factores y particularmente en nuestro país no le damos la relevancia a la promoción de la salud. Ya en contraparte, y aquí voy a descansar un poquito, porque ya, digamos, hemos avanzado, vamos al punto número 3 de 5, vamos a pasar a prevención de la enfermedad. Estas son poquiticas diapositivas, pero yo les quiero preguntar y por favor pueden responder en el chat, ¿qué elementos son necesarios para prevenir la enfermedad? Lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué se necesitó para prevenir la enfermedad? Y pueden contestar en el chat. Les doy 2 minutos para que puedan responder. Bien, ya hay varias respuestas. Fueron muy rápidos para poder responder. Entonces, educación, una buena dieta, educación en salud desde la infancia, conocimiento, síntomas de la enfermedad, concientizar sobre malos hábitos, educación, una vivienda, hábitos alimenticios, promoción y prevención. Bueno, una aclaración, toda persona que ve una clase conmigo de este tema ya no le va a decir promoción y prevención. A partir de hoy la van a llamar promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, es clave. Todos los que den clase conmigo van a cambiar esa parte del discurso. Lo único que les pido, vamos a hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Fue tanto la insistencia que hace algunos años yo le hice al ministerio, que el ministerio empezó a cambiar su discurso y ya ellos hablan de la misma manera. Pero tradicionalmente durante el 2000 hasta el año casi 2018 se hablaba de promoción y prevención, no, realmente 2011. Casi fueron unos 15 años que se hablaba, pero promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hábitos saludables, comer bien, ambiente, capacitación, educación, autocuidado, vacunas, tener servicios básicos, creer conciencia, visitar al médico, reconocer los factores, vacunación, actividad física. Mm, Tienen mucho sentido con lo que ustedes están mencionando. Pero entonces, lo primero que es muy importante para prevenir la enfermedad es entender que todas las enfermedades tienen una evolución. Y esta evolución es importante comprenderla. Esto pues es más para nosotros los clínicos, pero digamos que para la comunidad hay que entender que las enfermedades tienen cierta evolución y características. Se dice que las enfermedades inician desde antes de que me dé a mí. O sea, si yo estoy una persona de riesgo, digamos que desde ahí puede iniciar la enfermedad. Y es acá en donde inicia la educación, los hábitos, todo lo que ustedes mencionaron. Si yo soy una persona de riesgo, adulto, de 42 años, que no hace ejercicio, pues estoy en riesgo de adquirir algunas enfermedades y por ende la intervención educativa va a estar en este grupo poblacional. Pero la enfermedad ingresa. Cuando la enfermedad ingresa, pues lo primero que ocurre o la enfermedad empieza a darse, y esto puede ser un periodo de días o de años o de décadas. La enfermedad empieza a generar algunos cambios. ¿Por qué? Pues porque ya no fui tan juicioso, no hice actividad física, tomé mucho alcohol. Entonces ya empiezo a generar algunos cambios celularmente o porque genéticamente ya estaba predispuesto a eso.
Entonces eso ya se empieza a generar. Y en esta etapa, pues las personas no sienten nada. Es un periodo de latencia en el cual uno aparentemente está sano, pero la enfermedad sigue avanzando. Pero entonces hay enfermedades en las cuales uno con una prueba, por ejemplo, la mamografía, por ejemplo, el antígeno prostático, o por ejemplo, la citología cervicuterina, pueden ayudar a predecir en estadios iniciales. ¿Por qué? Porque lo detectan de forma accidental, así fue como se concibió y son las pruebas de tamizaje. No todas las enfermedades tienen estas pruebas, esto es importante aclararlo, pero algunas lo detectan. ¿Y qué busco yo al detectar la enfermedad tempranamente? Pues tratarla inmediatamente para evitar las complicaciones. Ya la enfermedad evoluciona y entonces ya empieza a generar, por ejemplo, la tos o algún malestar, pero yo no sé qué enfermedad es. Y acá es donde es importante, obviamente, ojalá en este punto, asumir las recomendaciones del personal de salud. Mire, hágase tal examen, porque es muy importante para detectar, porque usted se encuentra en ese rango de edad. No es por capricho, es porque está demostrado que se puede detectar tempranamente para iniciar tratamiento. Y esto está, el norte técnico, la ruta de promoción y mantenimiento. Entonces es importante, cuando su secretaría o su hospital le dicen, por esta edad usted tiene que tomar estos exámenes, no los echen en saco roto, hay que tomarlos para intentar identificar, dependiendo de la edad y grupo de riesgo, para que lo tengan en cuenta. Ya aquí ya estoy enfermo, y aquí pues me pedirán los exámenes correspondientes, de pronto si tengo tos, de pronto me preguntarán algunas cosas, pero no necesariamente es de exámenes. De pronto con el examen físico, aquí se puede identificar que es el periodo prodrómico, que es un periodo en específico. Luego viene el periodo clínico en donde tos más fiebre más dificultad respiratoria es igual a neumonía hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es dificultad respiratoria? Fiebre y tos, digamos que serían indicativos, pero bueno, no voy a hablar hoy de neumonía. Eso, ojalá pregunten, cuando tengamos la clase de enfermedades crónicas con el doctor Bastías, pregunten todo lo que ustedes quieran, él es neumólogo de enfermedad respiratoria. Y la enfermedad puede resolver, la enfermedad se resuelve. Pregunta, ¿cuántas enfermedades? Entonces, las enfermedades se pueden curar o las enfermedades pueden volver crónicas. Una enfermedad crónica es aquella que la cual yo me voy a morir con la enfermedad. No, la enfermedad como tal no me mata, sino las complicaciones de la enfermedad. Con algunas secuelas, puede tener algunas discapacidades o la muerte. Esa es la historia natural de todas las enfermedades. Pregunta, ¿qué enfermedades curamos nosotros, los médicos? ¿Qué enfermedades se curan? ¿Qué se imaginan ustedes? Una pregunta interesante. Esto fue objeto de discusión hace 2 años en el proyecto de ley de la reforma a la salud. Yo saqué una columna de opinión y le dije a la Cámara de Representantes, ojo con esto, ojo con esto. ¿Qué enfermedades se curan? Curar es salir bien sin ninguna complicación y secuela. Alguno puede decir una apendicitis. No, porque igual que es un apéndice. Una fractura, no, porque igual que con la osteosíntesis. Algunas infecciosas, algunas gripas y algunas nutricionales. De resto no curamos nada. Y esto es importante porque es que en el texto de la reforma decía que los médicos y profesionales de la salud nos comprometíamos a curar todas las enfermedades. Y la medicina, qué pena, es de medios, no de resultados, porque yo no puedo saber qué le va a pasar al paciente, yo no puedo asegurarle que se va a curar. Yo no puedo asegurar que voy a curar una oncológica. La oncológica va a quedar con algunas secuelas, algún cáncer, por ejemplo. Igual, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, en algunos casos, pues tengo que hacer histerectomía, tengo que sacarle ese cuello uterino. Entonces, pues va a quedar sin cuello uterino. Entonces, a partir de ahí son muy pocas. Y yo le dije a la Cámara de Representantes, cuidado, porque es un desconocimiento grande decir que nosotros curamos todas las enfermedades. Si esto fuera absolutamente consciente por parte de la población, seremos más cuidadosos. Oiga, no se curan todas las enfermedades, por ende tengo que ser más cuidadoso. Pero en términos generales hay algunas enfermedades, como no generan sintomatología, puede ser, desde que no haya trauma, Adriana, puede ser un objeto extraño, se la valgo. Entonces, hay enfermedades que no generan sintomatología, llámese hipertensión,
llame diabetes, las personas se pueden sentir que no están enfermas. Entonces, como no se sienten que están enfermas, pues se dice que solo digamos que el 20% de la población tiene estas enfermedades controladas. Quiere decir que una de cada cinco. Pero como no me siento enfermo, pero si yo fuera consciente de la enfermedad, porque estar enfermo no quiere decir tener calidad de vida. Ojo, porque es que hay personas, por ejemplo, yo tengo familiares que apenas, que ya adultos mayores, le dijeron, usted tiene diabetes, lloraba terrible, la vida se me acabó. Yo, no, la enfermedad se puede controlar siempre y cuando con dieta, actividad física y algunos medicamentos se puede controlar. Lo importante es tener conciencia de lo anterior y a partir de ahí, durante ese tiempo ha tenido la enfermedad controlada. Pero si yo no soy consciente que las enfermedades no se curan, porque también llegan esos remedios, el remedio para la cura de la diabetes no existe. Para la cura de la hipertensión no existe hasta el momento. Entonces, eso implica que la cultura de autocuidado termina siendo importante. Y es por eso que cuando incluso se va al médico y no se cura la enfermedad, se le echa la culpa al médico. Pero es que el médico no es infalible y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, podría ser eventualmente, bajo esas características y condiciones, tener en cuenta esa condición. Tenemos que ser conscientes de la enfermedad. Tenemos que informar, venga, mire, si sigue quemando basura, pues le va a dar alguna enfermedad respiratoria, porque todo termina, pues no es inofensivo. Importante, algunas características y condiciones. Ustedes como vigías o gestores de la salud tienen que ser conscientes de esas condiciones y características para educar a la población. Por eso vimos hace 8 días de educación. Y la prevención de la enfermedad tiene 5 niveles. Muchos creen que la prevención de la enfermedad es evitar que la enfermedad aparezca. Eso se llama prevención primaria. Evitar que la enfermedad aparezca o progrese. Es en donde con educación, campañas, control del ambiente, plagas, pues estoy evitando que la enfermedad aparezca. Se llama prevención primaria. Pero la vacunación es prevención primaria porque le estoy dando algo a las personas para que no desarrollen las enfermedades o algunas enfermedades no generen complicaciones. Cuando llegó la vacuna para COVID-19, que no evitaba la enfermedad, sino evitaba las complicaciones, muchos decían que no era una vacuna porque no eliminaba la enfermedad. Término absolutamente incorrecto. Claro que es vacuna porque al generar un proceso inmunológico o inmunitario, evitaba las complicaciones de la enfermedad y era prevención primaria. Luego viene la prevención secundaria. La prevención secundaria es, listo, hagamos un diagnóstico rápido, identifiquemos rápidamente las enfermedades de manera masiva. Es donde las pruebas que les indiqué estos exámenes son claves. Es donde hago un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido para hacer el tratamiento lo más pronto posible. Y aquí es donde están las pruebas de tamizaje que les dije, que es como se llaman esas pruebas para algunas enfermedades, y en donde, por ejemplo, el control del niño sano o crecimiento y desarrollo, el mismo hipertenso, el control prenatal de las embarazadas, son claves para mantener el 80% de condiciones que no se van a complicar y remitir ese 20% que sí o 10% realmente que es lo que se complica. Paola, ¿qué pregunta tendrías? Sí. Buenas tardes, doctor Erwin. Una pregunta pues, que siempre ha surgido desde el tema de la pandemia y ¿es cierto o no o qué tan eh, verdadero es que la vacuna o las vacunas, algunas específicamente la Pfizer, eh, ha generado una serie de enfermedades? Digamos que hay estudios, esa pregunta incluso la he discutido con algunos académicos, porque lo que pasa es que hay muchos factores que son coincidentes. Una de las preguntas que ustedes me quieren decir, yo les puedo dar una clase de epidemias, que yo la tengo montada. Para mí la epidemia o pandemia más rara ha sido COVID-19. No tiene comportamiento de todas las epidemias de la historia de la humanidad. Eso, digamos que tiene algunas características. Algunos estudios dicen que algunas vacunas por las condiciones pudieron exacerbar algunas enfermedades que ya le tenían que dar a las personas, no generar enfermedades que no estaban de nuevo. Algunos, y en eso se está estudiando, que digamos que disparó enfermedades que tenían que ocurrir en el futuro. Digamos que puede terminar. Pero otros autores, y esto es importante decirlo, dicen que no fue la vacuna, sino como tal la enfermedad la que disparó esas enfermedades. Solo que
es difícil establecer la relación causal porque cuando llega la enfermedad, inmediatamente llega la vacuna. Y un dato importante es que está establecido que el 100% de la población tuvo COVID. Que no desarrolláramos la enfermedad ni complicaciones es otra cosa. Entonces, digamos que se está estudiando el tema de la vacuna, pero se está estableciendo que fue más consecuencia de la enfermedad. Hay estudios, la semana pasada estábamos revisando un tema de COVID largo o long COVID, en donde hay personas que hoy todavía tienen COVID, que no pudo ser eliminado del organismo. Y por eso menciono que es muy raro el comportamiento de esta enfermedad, porque no responde a otras y sobre todo de tipo infectocontagioso. Por eso todavía faltan muchos estudios y es posible, particularmente, que en unos años conozcamos la respuesta definitiva. No les puedo decir sí, no les puedo decir no, sería responsable de mi parte, solo os tengo que contar lo que los distintos estudios mencionan. ¿Te respondí la pregunta, Paola? Sí, doctor Erwin, muy amable, gracias. Perfecto. Luego viene el periodo terciario o la prevención terciaria, que es la rehabilitación. Rehabilitar también es prevenir la enfermedad. ¿Por qué? Porque que yo tenga cáncer, que yo tenga SIDA o alguna enfermedad huérfana, entonces se me acabó la vida. No, porque yo como sistema tengo que intentar que la persona pueda volver a su entorno familiar, laboral, comunitario de la mejor manera posible. Entonces, porque muchas personas dicen, si ya tiene cáncer, pues ¿qué vamos a hacer? No, es un tema ético, un imperativo muy importante. Se llama rehabilitación y paliación, lo que es el tema de la humanización de los servicios. Entonces es supremamente importante entender que todo esto es importante porque uno también evita complicaciones y evita otra serie de condiciones. Porque, por ejemplo, créanme que una persona que tiene una condición oncológica o cáncer también se afecta su componente de salud mental. Entonces, digamos que es muy importante acompañarlo y adecuarlo para que o pueda rehabilitarse o pueda morir dignamente dependiendo de las condiciones de la enfermedad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Son 3 niveles. Ahora, con el tiempo aparecieron 2 niveles adicionales, la prevención cero o primordial prevention o prevención primordial y prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria, y esto lo tengo que decir con la mayor responsabilidad, evitar el intervencionismo médico innecesario. Entonces, por ejemplo, en una gripa, no, yo le mando antibiótico, no, porque eso genera resistencia, es innecesario. Pero muchos médicos mandan antibiótico porque la comunidad les exige que les manden algo para una gripa. Y la gripa, según distintos estudios, dura 4 días con antibiótico y dura 4 días sin antibiótico. El antibiótico solo se utiliza para etapas complicadas y debería ser formulado por un profesional responsable. O, por ejemplo, quimioterapia. Si la evidencia, los estudios dicen que son 3 ciclos y un cuarto no funciona, no hay que ir un poco más allá. Hay que ser más conscientes, por ejemplo, en la formulación de antibióticos. Y es muy importante que ustedes, porque en Colombia uno va a una droguería y consigue una amoxicilina, una ampicilina, pero eso genera resistencia. Y cuando realmente uno ya está enfermo, y al igual que tomar antibióticos tampoco es saludable. Esto hay que entenderlo. Cuando ustedes vean esa clase, pues entenderán un poco mejor este componente. Esa clase la van a ver el próximo año. Es muy, muy interesante porque la van a ver con una farmacóloga y habla de esta importancia. Y ustedes como comunidad tienen que entenderlo. Y está la prevención primordial, que dice que yo tengo que intervenir de manera temprana, principalmente en niños. En niños puedo intervenir en actividad física y en alimentación. Y la actividad física con sentido, porque es que nuestro sistema educativo se ha enfocado que es una actividad física competitiva. Ustedes recuerdan sus clases de educación física, ¿cuándo sacaba uno una buena nota? El que más goles hiciera, el que fuera los intercolegiados, el que más cestas hiciera, el que hiciera acrobacia, y básicamente la educación física, que es supremamente importante, no lo estoy diciendo, se enfoca en un tema competitivo y un tema de lesiones, pero nunca se le enseña a la población escolar la importancia de mantenerla durante toda la vida, que usted no va a ser James Rodríguez ni Mariana Pajón, pero que algunos lo serán, pero es muy importante que usted la haga de por vida y como mencionaremos más adelante, de manera sostenida. Porque en mi caso particular, yo tuve muchos compañeros, yo era malísimo, lo digo abiertamente, que después salieron del colegio y el día de hoy, pues ya tienen algo de sobrepeso, obesidad, porque no mantuvieron la actividad física de por vida. Entonces, la prevención primordial dice que yo puedo anticiparme algunas enfermedades
desde la primera infancia, desde los niños. Pero esta misma prevención dice que los padres de familia y los profesores se tienen que articular. Yo tengo varias investigaciones y que están publicadas en donde trabajar en el tema de hábitos saludables con los niños chiquitos. Y el niño chiquito sabe qué es comer saludable y qué no. Y sabe la importancia de la actividad física, pero a lo largo del tiempo hay algo que ocurre en la medida que él va creciendo que eso se le va olvidando. ¿Y qué es eso que se le va olvidando? La casa. Entonces, en la casa, particularmente el papá, no, pues yo como esto. Entonces, porque lo rico, curiosamente, es lo insaludable, hay que decirlo. Y el mismo entorno hace que eso se termine olvidando, porque el niño lo conoce. Entonces, al establecer esta importancia de los niños en el componente de salud infantil, pues hay que favorecer y como padres, como profesores y como comunidad, protegerlos para que se sigan manteniendo, porque esto va a hacer que las enfermedades, digamos, que puedan, digamos, retrasarse un poco más. Porque una de las cosas interesantes de nuestro sistema, cuando hablamos de atención primaria, es que la plata ya es insuficiente. La población se está envejeciendo más y está adquiriendo más enfermedades que terminan siendo enfermedades más costosas. Y por ende, digamos que el sistema ya no va, digamos, a soportar. O sea, esto independientemente de la crisis actual, la reforma, pues va a terminar ocurriendo. Además, hay tres grupos de enfermedades en general. Y yo aquí les quiero preguntar, pueden contestar en el chat, ¿cuál es la más prominente en Colombia? Está la enfermedad del grupo uno, que son las enfermedades materno-perinatales. Perdón un momento. Había un ruido afuera. Entonces, las enfermedades van a depender, estos grupos dependen del país y de las condiciones. Se dice que los países subdesarrollados nacen muchos niños, pero son pocos los que llegan a ser adultos mayores. Entonces, ¿y por qué? Porque se mueren de enfermedades maternas, se mueren pues en el nacimiento, en los primeros días, se mueren de gripa o se mueren por desnutrición. Esto es de países subdesarrollados. El grupo 2 son enfermedades en donde los países pues ya vacunaron, mejoraron el sistema de salud, empiezan a disminuir los nacimientos y la población se empieza a envejecer. Como la población no es inmortal, el envejecimiento trae en sí unos cambios y por ende aparecen las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, también degenerativas, cáncer y también puede estar relacionada con obesidad. Pasamos de la desnutrición a la obesidad. Entonces digamos que estas de países desarrollados. Y hay un grupo 3 de algunas, digamos, poblaciones especiales, muy particulares en el mundo, que pueden tener relacionadas con la violencia, homicidios, suicidios. Por ejemplo, en Países Bajos el suicidio es elevado porque, pues, tiene, digamos, por algunas características poblacionales o accidentes. La pregunta es, en Colombia, ¿qué grupo creen ustedes que es el más predominante o cómo han sido los cambios? Algunos dicen grupo 2, grupo 3, grupo 2 y 3, 2 y 1, 3, 3, ciclos 2 y 3, 2, 2. Interesante. Bueno, en términos generales y globales, en términos agregados del país, estamos en el grupo 2. No diría, ah, no, perfecto, somos un país desarrollado. No. Resulta que Colombia es de los países más inequitativos del mundo porque mientras en las grandes concentraciones de ciudades hay unas condiciones que llevan a la obesidad, al sobrepeso y estas enfermedades, en la periferia, Alta Guajira, el Chocó, por ejemplo, tenemos del grupo uno, desnutrición, infecciosas, materno-perinatales. Y en algunos lugares del país tenemos relacionadas con violencia, homicidios y algunas enfermedades tropicales o transmitidas por vectores como la malaria o el dengue. Por ende, nuestro país tiene de todas las enfermedades. Es muy importante que ustedes comprendan que es precisamente por esas condiciones
que hacen que es muy importante que todavía estemos trabajando en la desnutrición de algunas personas, pero también el sobrepeso. Por eso tenemos un perfil tan amplio. Claro, en el agregado están las del grupo 2, pero si uno revisa detalladamente, hay de todas. Y esto es un fenómeno muy particular de Colombia. Digamos que no hay otros países que tengan esta condición. Por eso es muy importante entender y abordar todas las enfermedades. Bien, ya entrando en la etapa final, ya llegando a la última media hora de la sesión, vamos a hablar de educación en salud cardiovascular. Por eso ustedes tenían que ver la clase de educación en la clase pasada y ya tenían que ir avanzando. Esto, precisamente, si ustedes se han dado cuenta, recuerden que esta sesión está orientada a un aprendizaje memorístico. Esta sesión está orientada a un aprendizaje para la comprensión, que esté comprendiendo lo que particularmente se me está indicando y se me está diciendo. Porque la idea es que ustedes apropien estos elementos. Se dice que las enfermedades cardiovasculares pueden ser esas enfermedades del corazón. Entonces, que uno escucha un señor joven, de pronto en un infarto, falleció, pero hay que entender que hay unas situaciones ¿Llegaba de o una? condiciones o situaciones o condiciones que pueden llevar a estas enfermedades. Fumar es el primero, fumar lleva directamente a estas enfermedades cardiovasculares. Tener el colesterol alto, como les mencioné, la tensión arterial alta, la obesidad por sí misma, sin tener hipertensión o tener diabetes, puede llevar la diabetes, el sedentarismo, que es la falta del ejercicio físico, o antecedentes familiares. Si mi papá se murió de infarto y mi abuelo falleció de infarto, es probable que yo me muera de infarto. Dietas poco saludables y estrés y poco sueño. Estos son 9 factores que son muy importantes para entender la probabilidad de fallecer bajo esta condición. Y se dice que bajo la prevención hay distintas formas. Como ustedes lo vieron, prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, como ustedes ya lo dijeron, educación sobre estilos de vida saludable, dieta saludable, actividad física, intervenir sobre estas condiciones que pueden generar la enfermedad, no fumar, por ejemplo. La prevención secundaria, miren, hagamos un diagnóstico de la diabetes, miremos el azúcar en la sangre, miremos la tensión arterial y eventualmente empecemos a trabajar en esta población, sobre todo en medidas que no dependan de medicamentos. El medicamento puede utilizarse, es importante, pero el medicamento es clave. No, todavía. Digamos que pues no podría darle una respuesta, no conozco el tema. Pues estas enfermedades, pues muchas, porque por ejemplo, no tengo hipertensión. Sí, claro, tómese este medicamento, tengo diabetes, tómese este medicamento. Pero el medicamento no va a ser eficiente si yo también no pongo en mi parte y no como saludable y no hago actividad física, por poner un ejemplo, porque si no el medicamento pues va a ser insuficiente para tenerlo en cuenta. Y la terciaria es el manejo de las complicaciones y mantener estas medidas, o sea, estas medidas que estoy mencionando, que hacían parte, esta primordial prevention o prevención primordial, son absolutamente necesarias. Para poder avanzar, digamos que las 3 grandes enfermedades de este grupo, podríamos mencionar que es la hipertensión arterial o la tensión arterial elevada, la diabetes mellitus y la obesidad. Entonces, si a uno le preguntan cómo estuvo la tensión, se dice que por encima de 140/90 ya puedo considerarme hipertenso si salen varias, si siempre me sale esta tensión. Si dice que puede estar elevada por encima de 130/80. En el caso de la diabetes mellitus, también de forma sostenida, sobre todo tener una determinada cantidad de tener azúcar en sangre. Y en el caso de la obesidad, se dice que tener un peso, de acuerdo a mi altura, superior a la normal, incluso tener una circunferencia abdominal, que si yo me mido la barriga, particularmente esa circunferencia, si es demasiado amplia, pues se puede considerar obesidad. Porque yo, por ejemplo, mido 1,88 m y particularmente pues mi peso tiene que ser mayor, pero digamos que, y particularmente pues nunca tengo sobrepeso o obesidad por mi talla, pero si mi circunferencia abdominal es amplia, se puede llegar a considerar. ¿Qué factores pueden predisponer a la hipertensión? La edad, la obesidad, la raza negra, por ejemplo, personas de raza negra pueden tener mayor predisposición, consumo excesivo de sal e inactividad.
Estos mismos pueden aplicar en la diabetes, pero exceptuando, puede haber una historia familiar y azúcares refinados, azúcares procesados. Pero en la obesidad más lo genético, también estos elementos pueden ayudar. La prevención reduciendo consumo de sal, actividad física, estrés en la parte de la hipertensión, azúcares refinados, actividad física y detección temprana en diabetes, y estos dos combinados para la obesidad. Entonces, esta es una forma de decirlo. Pero cuando yo ya cambio la diapositiva, porque lo que les acabo de mostrar es la definición técnica de la enfermedad, pero ¿cuál sería la definición comunitaria, que es el tema que nos convoca en la sesión de hoy? ¿Qué es la hipertensión arterial? Lo que es la tensión arterial elevada. Quiero que ustedes imaginen que el corazón es como si fuera, es una llave de agua y tienen conectada una manguera. Digamos que es el mejor ejemplo para explicar la hipertensión. Entonces yo abro la llave de agua y de ahí pues va a salir agua y va a salir normal, perfectamente. ¿Qué pasa cuando yo cojo la mitad de la manguera y la presiono un poquito? Entonces el agua va a salir con mayor presión o en la parte donde yo la cogí se va a explotar. Esa misma es la hipertensión arterial o la tensión arterial elevada, en donde la bomba o el corazón es la llave y los vasos sanguíneos o las venas y las arterias es la manguera y cuando tiene una mayor presión de que estos vasos pueden soportar es cuando se explotan o particularmente dañan algunos órganos que pueden estar al final que son los más afectados como el cerebro, el corazón o los riñones. Entonces, esa es la tensión arterial elevada, que es cuando se incrementa de forma persistente esta presión. Uno eventualmente puede tenerla porque de pronto está angustiado, pero igual si se baja de manera natural, pues no se considera hipertenso. Es muy importante entender estas características. También los ojos, si lo podemos mencionar. En el caso de la diabetes mellitus, resulta que uno come de manera normal y cuando los alimentos llegan al intestino, inmediatamente la comida se absorbe y se convierte en azúcar circulante que va a estar en la sangre. Eso es normal. Por eso cada vez que uno come, pues va a tener pues, una gran cantidad de azúcar. Y ese azúcar va a ir a cada parte del cuerpo porque el azúcar es la energía que las células necesitan para poder funcionar. Si mi corazón va a funcionar, pues requiere esa energía. Si mis pulmones van a funcionar, pues requiere esa energía. Pero entonces, cuando esas células, porque hay unos conectores, por hábitos insaludables se empiezan a dañar, porque eso se daña, si yo no hago las medidas adecuadas, pues ese azúcar no entra a las células y por ende ese azúcar circulante de manera constante también puede dañar algunos órganos, riñón, ojos, por poner un ejemplo, también las piernas. Entonces, por eso es muy importante que ese azúcar en sangre es necesario para que alimente las células, pero si la célula no tiene esa forma de ingresar ese alimento, pues particularmente ese exceso es lo que termina generando complicaciones. Esta es la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus se da porque los hábitos insaludables dañan esos receptores o esa llave para que la energía entre a las células. Y por último está la obesidad, que es cuando la grasa se empieza a acumular. Y la grasa se acumula particularmente porque como insaludable, porque no hago ejercicio, etc. Y una pregunta que yo les dejo, no me tienen que responder, si lo que les acabo de explicar es claro, ¿cómo explicar a la población esta condición? Yo se las acabo de explicar. ¿Y cómo recomendarle? Quiero que ustedes lo piensen a la población para evitar esta enfermedad, sin amenazar, sin decirle a la gente que se va a morir. Porque recuerden, como lo vimos en la clase pasada, cuando yo utilizo educación basada en el miedo, no es efectiva. Cuando es basada en la empatía, en las emociones, en la negociación, puede ayudar. Porque esto implica cambiar. Porque es que lo peor que le gusta, que a la gente que no le gusta ir al médico es porque le va a prohibir cosas. Ah, es que yo no voy al médico porque me va a prohibir. No, eso también hay que cambiar ese sentido. Y también nosotros los médicos tenemos que cambiar esa mirada de prohibir. Es un tema de negociación como parte del proceso. Y esto es importante entenderlo. Ya si yo hablo de la hipertensión solamente, que es la enfermedad más frecuente en Colombia, no voy a hablar de diabetes porque es mucho más complejo de explicar, tengo que hablar de las cosas que pueden ayudar a producirla y las cosas que pueden ayudar a que no se produzca. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan y esto no lo van a ver de esta manera en ningún lado porque nosotros los médicos no lo explicamos de esta manera.
Se dice que en primer lugar, el consumo de sal puede predisponer al incremento de esta tensión y si es sostenido, pues digamos que va a hacer que ya el cuerpo se acostumbre y ya no se pueda devolver. Porque la definición de la enfermedad crónica es que una vez ya el cuerpo se acostumbró, ya el cuerpo no puede revertir esa condición. Hablo de la diabetes y hablo de la tensión arterial alta o hipertensión. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es el consumo de sal. Pero ojo con esto, porque es que no es solamente la sal. Muchas veces pensamos que particularmente se refiere al consumo de sal. Y esto tiene varias aristas. Resulta que ustedes recuerdan en su química básica, que la sal está compuesta por sodio y por cloro. Y el problema no es el cloro, el problema es el sodio. El sodio, digamos que nosotros lo estamos consumiendo 8 a 10 veces más de lo necesario. Es el sodio lo que se está consumiendo. Porque ustedes revisan unas galletas, me dicen, pero las galletas de dulce, pero la galleta necesita sodio en su procesamiento. Hay algunas bebidas azucaradas que también lo tienen. Casi todo tiene sodio y consumimos más veces de lo necesario. ¿Esto porque es importante? Si ustedes recuerdan, el sodio es lo que hace que la comida no se descomponga. Si no se le adicionara sodio a la comida, el mundo tendría inseguridad alimentaria porque la comida no alcanzaría. Y las empresas productoras de alimentos no han conseguido un sustituto para el sodio, porque el sodio es lo que permite que la comida no se dañe. Pero asimismo, entre mayor contenido de sodio, pues mayor efecto deleterio en la salud de las personas. Se puede decir que unas por otras. Ustedes recuerdan en Semana Santa, a mí no me gusta, a algunos papás les encanta el pescado seco. ¿Y qué utiliza el pescado seco para poderse curar y para no poderse, digamos, dañar? Exceso de sal. Entonces, el sal, como les estaba mencionando, es lo que hace que la comida no se descomponga. Y bajo esa dinámica, mucha de la comida que nosotros consumimos tiene mucho sodio. Como les dije, no es exactamente el tema de la sal, sino es el sodio, que es lo que particularmente pues genera estos efectos. Se ha comparado que los niños que consumen altas cantidades de sodio en contraposición con niños que no consumen, son niños que ya empiezan a tener cifras tensionales elevadas, por poner un ejemplo. Hay una población en el mundo, porque está muy alejada, particularmente que nunca consumen nada de sodio, nunca desarrollan hipertensión arterial. La comida procesada, el tomate en conserva, la salsa, el arroz precocido, las azucaritas, todo eso tiene alto contenido de sodio para poderse procesar. Incluso una hamburguesa, para poner un ejemplo, una hamburguesa no es mala por ser hamburguesa, porque pues uno diría, es carne, es lechuga, es tomate, es queso y es pan. Entonces, ¿por qué malo tiene la hamburguesa? Lo que pasa es que cuando la carne de la hamburguesa es procesada, ustedes revisan, tiene 10 a 12 más contenido de sodio que lo que el cuerpo necesitó en ese día. Si ustedes mismos hacen la carne de hamburguesa y lo mismo la procesan, pues no tendría nada de malo. Pero comprarla ya procesada es lo que implica en donde estaría el riesgo. Por eso cada ustedes que vayan a comprar, miren, contenido de sodio. Y ahí les dice cuánto contenido pues se requiere, por poner un ejemplo. Pero además, la salsa de tomate, la mayonesa, la mostaza, la salsa rosada, ya me dio hambre, particularmente también tiene alto contenido de sodio, porque ese sabor rico de la salsa lo da el sodio. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no es malo comer hamburguesa, lo malo es comer hamburguesa con, digamos, ingredientes que estén procesados. Lo mismo ocurre con la salchicha también tiene un alto contenido, uno diría un perro caliente es una salchicha con salsas y papitas, la papita, las salsas, incluso la salchicha tiene un alto contenido de sodio. Entonces es muy importante entender, digamos, ese procesamiento. Y no es, como les decía, que los ingenieros de alimentos digan, de malos vamos a matar a la gente, no, es que si no la comida se dañaría. Entonces, digamos que uno tiene que ser consciente como parte del proceso e invitar a que las personas pues, puedan producir de manera natural. El otro componente que se está trabajando con gastronomía es quitar el salero de la mesa. Yo voy a varios restaurantes y hay gente que se desespera. ¿Dónde está la sal? Sin probar la comida. Y se desespera. Entonces es muy importante pues, poder avanzar como parte del proceso dentro de esos hábitos. Intentar consumirlo dentro de esa manera. Digamos que de una manera más moderada.
pero sobre todo es el procesamiento de las comidas. Es importante entenderlo. Y por último, el no consumir sal o consumir sodio ayuda al tratamiento de medicamentos. Ah, no, pues yo como sal y pues para eso me tomo el medicamento. No, porque el medicamento es mucho más efectivo si no se consume sodio. Y recuerden que el daño de la tensión elevada particularmente va en algunas regiones del cuerpo, en algunos órganos, por eso es muy importante controlar. Pero bueno, aquí no estoy siendo fatalista, porque aquí quise explicar el comportamiento. Pero, ¿cuál sería el antagonista natural del sodio? El potasio. El potasio se dice que es un antagonista y puede ayudar a disminuir la tensión arterial y controlar otros factores. El tema es que yo les pregunto, y bueno, ¿y dónde consigo potasio? Muchos dirán en banano. A mí me gusta mucho el banano en todas las presentaciones, pero particularmente pues sería aburrido comerlo todos los días y a cada rato. Y un detalle importante es que las personas en general no conocen dónde conseguir, digamos, estos alimentos ricos en potasio. El kiwi, por ejemplo, el potasio tiende a ser verde en la naturaleza y es muy importante. Todo lo que sea verde tiene algo de potasio. Es importante entenderlo. Por eso es importante consumirlo para poderlo antagonizar. Las frutas frescas tienen potasio, las verduras, además las verduras tienen grasas saludables, porque también es importante comer grasa, pero las saludables, porque la grasa es importante para poder reconstruir las células se reconstruyen con grasa, pero las insaludables, pues no. ¿Dónde están las verduras? ¿En qué verduras? En el brócoli, en la espinaca, en el aguacate, alto contenido de potasio, y en frutos secos, que también tienen grasas saludables, pero además proteínas, como en almendras, nueces o pistachos. Entonces, este es el motivo por el cual yo podría antagonizarlo, obviamente disminuyo, incremento, digamos, el consumo de potasio. El alcohol incrementa por sí solo la tensión arterial y altera además el azúcar en sangre, porque el alcohol, dependiendo del alcohol, sí, también tiene grasas buenas el aguacate. El alcohol puede producir en el diabético hipoglicemia, entonces le baja el azúcar y le puede dar un coma. O puede subir el azúcar. El alcohol, hay que tener cuidado con los diabéticos, pero también en los hipertensos. Eh, sí, yo estoy hablando de hipertensión. Recuerde, ya para el diabético pues es diferente. O estoy hablando de hipertensión. Pero además consumir alcohol disminuye el efecto de los medicamentos. El medicamento hace que no funcione y disminuye efectos de medicamentos de la tensión arterial, de la diabetes y el colesterol. Y se dice que no hay que superar al día 20 a 30 gramos de etanol, y es menor en mujeres porque las mujeres tienen menos agua corporal y mayor grasa y por temas hormonales el alcohol es injusto. O sea, digamos que los hombres pueden consumir más alcohol para no les genera tantos efectos. A las mujeres es la mitad. Y esto es equivalente a 2 cervezas o no y una copa de vino o una copa de whisky. Esto es lo máximo que uno puede consumir al día sin empezar a generar alguna alteración. Si ya es hipertenso, pues ya no consume, si es diabético, pues tampoco. Pero entonces es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones. Y en el paciente que tiene predisposición a la tensión arterial, se dice que, bueno, Ron también, que hay que evitar las borracheras, porque una borrachera puede, o sea, no, yo me emborracho una vez al año en Navidad, puede predisponer a un derrame cerebral y hacer una alteración del azúcar. Entonces, cuidado, digamos que de manera moderada, no estoy diciendo que no, pues uno podría eventualmente incluirlo como parte del consumo. Luego viene el ejercicio físico. Esta es la parte más difícil, yo no sé. Para mí, más que la dieta, es el ejercicio. Digamos que, porque esto implica un esfuerzo en las personas. El ejercicio mejora la condición física, mejora el estrés, ayuda al insomnio, a la depresión. Si usted está triste, haga ejercicio. El dolor, disminuir el peso y su sensación de bienestar. Y entre más ejercicio, digamos, entre más rápido, o sea, ¿saben cómo se determina? Entre la respiración después de hacer ejercicio. Si ustedes respiran más agitados, quiere decir que estuvo bueno el ejercicio. Pero hay que ser cuidadoso, porque el ejercicio no se puede hacer de manera arrebatada. O sea, me dijeron que hiciera ejercicio media maratón de Bogotá y termino infartado el otro día. No, el ejercicio tiene que ser de manera sostenida y con pequeños cambios. Esto es muy importante. No se espera que sea significativo y en eso nosotros cometemos un error de dar recomendaciones de que haga mucho ejercicio. No,
progresivamente. ¿Y qué es lo que se recomienda? Bueno, el ejercicio ayuda a relajar el vaso sanguíneo, lo relaja. Esa presión ayuda a bajar, ayuda a la resistencia a la insulina. La insulina es lo que hace que el azúcar entre en las células, entonces ayuda a esa resistencia, entonces la insulina no se daña tanto, mejora el control de la glucosa y controla otros factores de riesgo. El ejercicio es supremamente clave. Si ustedes no hacen todos los días, pues de vez en cuando, pero de manera lenta y progresiva, pueden encontrar beneficios. Y se dice que por lo menos son 90 minutos a la semana, 30 minutos día de por medio. Y se tiene que ser secuencial y sostenido de manera continua. Un ejemplo claro, yo les dije, ojalá entre más intenso, pues es mejor, pero eso se requiere con el tiempo. Y se dice que particularmente tiene que ser pequeños cambios, caminar, caminen rápido, bailar. Obviamente los estudios médicos no dicen que si les gusta el merengue, el reggaetón, la champeta, bailen mientras hacen otras actividades. Si tienen que caminar a 3 cuadras y van en carro, si tienen que ir a 3 cuadras y van en carro, vayan caminando, utilicen las escaleras si no les duelen las rodillas, en vez del ascensor, y si no son 15 pisos. Entonces, digamos que con pequeños cambios, y entre más rápido caminen, digamos que más gasto calórico van a hacer. Ya después pueden empezar en trotar, en montar bicicleta, pero siempre empiecen de manera sostenida. ¿Por qué propósito? Porque esta parte es la más complicada de implementar. Si ustedes logran esos pequeños cambios de a poquito, voy a barrer la casa, voy a lavar la losa, pues hagámoslo bailando. Y está bien, es lo que recomienda la Universidad de Harvard. Harvard dice pequeños cambios, empieza a bailar, baila un ratico en la casa, invita a su esposo, su esposa, y conviertan esto como una parte cotidiana, muévanse más. Por ejemplo, si están sentados, levántense y caminen un ratico. Obama, particularmente, cuando era presidente y era delgado, él tiene un hábito saludable muy interesante. Él decía, pues yo vivo muy ocupado, pero como yo no puedo hacer actividad física, en la casa oval los recibía caminando. Bueno, vamos caminando, hábleme del tema. Y tenía las reuniones caminando, entonces caminaba, 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 y a partir de ahí hacía, digamos que no era sedentario, y a partir de ahí, de manera sostenida, pues no subía su peso corporal y digamos que no tenía ninguna enfermedad crónica como estaba mencionando. Entonces, esto tiene que ser secuencial. Pero después de lo anterior, el ejercicio aeróbico, que es ese de caminar, de bailar, en el cual pues uno se agota, tiene que combinarse por 2 días de fuerza. 2 días de fuerza por 3 de actividad física aeróbica, porque el ejercicio de fuerza ya con el tiempo hace que el azúcar ingrese más fácil al organismo y se mantiene el peso y digamos que digamos, ayuda a controlar esos factores de riesgo. O sea, ambos son necesarios. Si yo ya tengo hipertensión o tengo diabetes, ya se dice que no son 90 minutos a la semana, son 150 minutos. Ya no serían 30 al día de por medio, sino serían 50, igual 2 ejercicios de fuerza. Esa es la recomendación que se da. Pero como les menciono, tiene que ser progresivo. En Bogotá, el día que más infartos se presentan son los lunes. ¿Por qué? Porque el domingo las personas salen a la ciclorruta, vamos a hacer ejercicio toda la semana y pues terminan infartados porque no es el sentido, no es tampoco abusar, porque si el cuerpo no está diseñado y preparado para eso, hay que irlo habituando secuencialmente. Y ese proceso de secuencialidad hace que se mantenga de manera sostenida a lo largo del tiempo el ejercicio. Entonces, es importante, y si me están escuchando, pues pueden poner el celular e ir caminando. Pues yo no puedo porque pues tengo aquí la presentación, pero apenas yo finalice, ya incluso yo ahorita me cambio para hacer ejercicio. Porque ayer digamos que fue mi día de descanso e hice otros ejercicios, pero poquitos. O sea, si ustedes dicen, no hice nada, hagamos algo, bailemos un poquitico, bailemos 3 o 4 o 5 canciones ya que no hice nada antes de dormir. Pues no antes de dormir, no, digamos de antes, y eso pues va a ser muy útil como parte del proceso. Luego viene el tema del peso. Entonces, como les dije, peso, talla al cuadrado, no es dejar de comer. La dieta, ayuno intermitente puede ayudar. Algunos dicen que dieta de un día, pero hay que saberlo manejar, hay que saber, digamos, regular. Se dice que a veces fragmentar más la comida puede ayudar, es interesante. Y no es cirugía, no es solo tratamiento farmacológico, porque en el tema del peso, la cirugía tiene un fracaso del 30 al 50%. ¿Por qué? Porque implicó que la persona no modificó sus hábitos saludables.
Ustedes han visto el programa de Kilos Mortales, el cirujano dice, si usted no disminuye, no lo opero, porque él sabe que si lo opera, igual la persona va a volver a recaer. Por eso es muy importante hacer dicha modificación, o sea, intentar cambiar para el control de peso. Consejos dietéticos, ya con esto estoy finalizando, me quedan ya dos, me queda una de tabaquismo y me queda este de consejos dietéticos. Aquí hay varias recomendaciones también diseñadas por la Universidad de Harvard. Se dice que cuando ustedes vayan a hacer mercado o vayan a comprar el mercado de la casa, siempre vayan a comprarlo después de comer, nunca con hambre. Pero cuando uno va con hambre, uno compra más, incluso uno va comiendo en el supermercado y uno se antoja de comida que particularmente tiene energía disponible rápida, que normalmente es ultraprocesada o con altos contenidos calóricos. Entonces, nunca vayan a hacer mercado con hambre. Siempre vayan, pues ya después de almorzar, y se darán cuenta que van a comprar menos y van a desperdiciar menos comida. Consejo número uno. Consejo número dos, nunca caigan en la trampa de los supermercados. Los supermercados, con tal de vender, están diseñados para que las cosas que más les gustan a los adultos estén a la altura del adulto y los dulces estén a la altura de los niños. Por eso, los niños lo pueden coger más rápido y los adultos más, porque está diseñado para vender. Entonces, sean cuidadosos de esa manera. E incluso las cosas que son rojas y amarillas terminan siendo un poco más atractivas. Por eso la chocolatina, incluso ustedes van y compran a KFC, pues no podemos mencionar marcas comerciales, van y compran un pollito en algunas de las marcas y tienen esos dos colores, porque son colores que invitan a la comida. Casi que menciono una marca comercial y no puedo mencionarlas, porque este video queda público y pues no puedo hablar mal de eso. No compren alimentos con alto contenido calórico ni alimentos dietéticos, porque particularmente se engaña y se genera también un efecto hacia daño la insulina. No comer en la calle ni de pie. Esto pues no es relativamente cierto. Lo que quiere decir es que ustedes tienen que comer despacio, sentarse a comer, a compartir. Nuestra rutina hace que comamos muy rápido. Y el efecto de la comida ultraprocesada o chatarra es que la comida pase directamente de la mano a la boca. Una hamburguesa, una pizza, un perro caliente, están diseñados y la comida es mucho más blandita para que podamos masticarla mucho más rápido. Eso no es saludable. Hay que comer, ustedes pueden comerse un perro caliente, pero despacio. Porque el comer despacio, desde el punto de vista biológico, genera algo que se llama sensación de saciedad. ¿Qué es eso? Cuando ustedes están comiendo y comen despacio, el cuerpo manda una señal al cerebro que le dice, ya estoy lleno. Entonces, si ustedes comen rápido, esa señal se demora y por eso es posible que ustedes quieran comer más. Por eso no es que es comer en la calle ni de pie, sino comer despacio para que el cuerpo pueda mandar esa sensación de saciedad. Es supremamente importante. Tras cada bocado, deje los alimentos despacio, horas fijas, y realice pausas y saboreen los alimentos. O sea, dedíquense a comer para generar esa sensación. No coman mientras realizan otras actividades. Si van a estudiar, siempre que realicen otras actividades van a buscar comer. Si tienen hambre, bajo alimento de calorías, tomate, lechuga, una manzana verde, esa es cara, pero pues procuren otras porque digamos que pues ayuda. Pero a partir de lo anterior, la recomendación, bueno, un registro del peso, lo que comen, la recomendación número 9 es la más importante. Y esto sobre todo en nuestro contexto colombiano. Cuando ustedes eran niños y estaban comiendo y su mamá particularmente veía que ustedes ya les estaba ganando la comida, porque obviamente está generando esa sensación de saciedad, ¿qué le decía la mamá a uno cuando uno comía? Coma porque niños, ¿en qué parte del mundo del país que están muriendo de hambre? ¿En qué parte decían las mamás? Coma porque hay niños que se están muriendo. ¿En qué parte del mundo del país? En África, me decían a mí, en La Guajira. Y es que en Colombia nos enseñaron que nos teníamos que comer todo lo que está en el plato. Y la pregunta es, ¿realmente es lo que necesitamos nutricionalmente así estemos llenos? Pues, culturalmente nos cuesta. Entonces, si ustedes comen despacio y tienen sensación de saciedad, pues hasta acá. Claro, eso implica que inicialmente van a desperdiciar comida. Pero si uno quiere comer más o si no tiene hambre, pues levántese y sírvase más. Pero siempre es muy importante empezar a servir poco para generar esa sensación de saciedad.
con solo disminuyendo el 20% ya pueden reducir en un 5% su peso corporal, solo con ese detalle. Por ejemplo, mi papá, por ejemplo, haga que las raciones parezcan grandes. O sea, si yo tengo que comerme todo, pues compro platos más pequeños o extiendo más la comida. Igual me comí todo. Mi papá, por ejemplo, y ojalá no vea esta grabación, si el plato no está a desbordar, no almorzó. Entonces, digamos que no es un hábito común y es muy común en nuestra cultura colombiana que nos tenemos que comer todo y el plato tiene que estar a desbordar. No, yo como y como despacio y genero esa sensación, pues perfecto. Y si me da más hambre, pues levanto y si no quieren comer más, no coman. Pero pues digamos que pues, aunque se desperdicia comida, es lo saludable. Porque lo que se empieza a sobrar, se empieza a acumular y eso empieza a convertir en grasa para poderlo tener en cuenta. Se dice que la actividad física, digamos, es muy importante, pero también la dieta, los dos son necesarios para mantener el peso y para, digamos, controlar o prevenir estas enfermedades. Y por último, no quiero dejar el tema del cigarrillo. El cigarrillo es absolutamente negativo, no es solo por amenaza. Daña el vaso sanguíneo directamente. No es que solo produce cáncer, porque es lo que nos imaginamos, cigarrillo igual cáncer. No, el daña directamente el vaso sanguíneo, daña ese vaso, altera la coagulación, favorece el colesterol en sangre, eh, también le genera que se generen placas. El cigarrillo produce todos los tipos de cánceres que ustedes se imaginan, envejece la piel y también el humo de segunda mano. Si alguien fuma al lado, pues mire, qué pena, pues usted tiene la autonomía, porque puede dañar hasta en un 40% como si ustedes estuvieran fumando. Entonces, evítenlo, pero de manera emocional, no de manera punitiva. Ustedes como líderes tienen que avanzar como parte del proceso, entonces, para que puedan avanzar. Bien, de esa manera, ya llegando a la parte final, quise abordar en esta presentación, entender lo que es salud y enfermedad, entender cómo se promueve la salud, entender cómo se pueden evitar las enfermedades, cómo se producen con base en los determinantes y con eso ya entendimos lo que es la atención integral. Y a su vez quise poner un tema que es de absoluto interés, que es de enfermedades cardiovasculares, para entender cómo es que funcionan esas actividades preventivas y cómo ustedes de manera cotidiana y comunitaria lo pueden hacer. Porque es que desde el punto de vista técnico, pues obviamente esto tiene una clase. Si yo esta clase lo doy a estudiantes de medicina, pues hablo ya de medicamentos, hablo de paraclínicos o exámenes, pero para comunidad así es que se debe presentar. Y ustedes como líderes comunitarios estarán encargados posteriormente de multiplicarlo. Sé que me pasé unos minutos adicionales, les agradezco su tiempo, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Si no lo es, particularmente los motivo que inviten a otros líderes. Recuerden que la siguiente clase es cómo hacer un diagnóstico y la siguiente es el uso de tecnología en salud en la comunidad. Esa también, digamos que para que lo tengan en cuenta. Y el otro año van a tener clase de salud mental de la comunidad, enfermedades crónicas y comunidad. Van a tener algunas que tienen esas características y condiciones para que ustedes no solo entiendan los problemas, sino los entiendan mejor y ustedes empiecen a cambiar desde ustedes mismos de una manera sencilla, sin alarmista, y por eso este tema viene acá, que ya empezamos a hablar de algunas condiciones. Muchísimas gracias, ustedes son muy amables, un público muy, muy, muy activo, y nos vemos en 8 días con la penúltima clase del año. Participen en la plataforma y porque recuerden que va saliendo y la próxima semana va la guía número 2. Creo que el listado lo enviaron previamente, pero entonces pueden ir avanzando para ir particularmente ir registrando el desarrollo y no olviden la plataforma porque también esto termina siendo importante. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Gracias, profe. Buenas compañeros. noches. Gracias, Buenas profe. noches a todos. Bendecido.